Mi nombre es Carla Díaz, yo soy parte del Cabildo de Nosotros Organizados. Nosotros estamos constituidos como organización territorial aquí en el barrio Las Tarrias, Bellas Artes, desde octubre del 2019. Y bueno, queríamos hacer énfasis en que seguimos movilizados a pesar de la pandemia, de la cuarentena, y estamos haciendo esta serie de jornadas con diferentes temas online para la autoformación, para la difusión de temas de interés, para la discusión y para el debate. Vamos a conversar hoy con Valentina Díaz. Como les decía, ella es antropóloga social de la Universidad de Chile, experta en relaciones laborales y es la responsable de la Fundación Sol de los temas de sindicalismo, relaciones laborales y de la formación sindical. Entonces, bueno, primero te agradecemos mucho, Valentina, por aceptar la invitación, por estar con nosotros conversando hoy. Y bueno, queríamos un poco entrar una vez en materia con este tema. El sistema de pensiones en Chile, solo para introducir el tema, comentar lo que a nosotros nos preocupa, es un sistema que es heredado de la dictadura, un sistema privado donde las administraciones de fondos son privadas y sostenido bajo la concesión individual, ¿no? Donde el empleador no aporta absolutamente nada. Entonces, un poco queríamos saber, escuchar de parte de ustedes, de la Fundación y de ti personalmente, cuál es el análisis que hacen de la situación actual de la crisis del sistema de pensiones, que además es una crisis que no tiene que ver solamente con la situación de pandemia actual ni con la situación de estallido social previa, sino que es una crisis que viene arrastrándose hace años y que, bueno, que solamente lo que hace es exacerbarse en estos contextos más complejos. Entonces, por favor. Bueno, primero que nada, muchas gracias a Rosal Organizado por invitarnos. Nosotros desde la Fundación Sol hemos hecho hartos estudios y análisis sobre el tema de pensiones. Estamos generalmente entregando información en nuestras redes porque es uno de los temas, uno de los pilares que nos preocupa. Justamente como tú decías, para introducir el tema hay que hacer una contextualización de lo que nosotros hemos llamado una crisis previsional, que como tú muy bien apuntaste, no tiene que ver con el 18 de octubre, no tiene que ver con un año, con dos, sino que con algo que se va cuajando desde hace 30, 40 años, que es cuando se implementó este sistema. Primero que todo, entonces, para esa misma contextualización hay que tener en claro que ahora, hoy en día, estamos viendo los resultados de pensiones de la primera generación que íntegramente cotiza en este sistema. Entonces, es muy importante porque no es un sistema nuevo, no es que estemos viendo algo que pueda venir, sino que es algo que está ocurriendo. Y para graficarlo, podemos decir que a diciembre del 2019, el 50% del cerca de 1 millón de pensionados recibe o recibió menos de 200.000 pesos. Eso contando las ayudas del Estado, porque si no las contáramos, el aporte previsional, tendríamos 145.000 pesos que la gente ha podido ahorrar por sus propios medios. Esto es un cálculo con todas las personas, o sea, personas que cotizaron 1 año, 2 años, pero si hacemos el alcance de solamente las personas que cotizaron 30 o 35 años, la cosa no es mucho mejor. Por ejemplo, podemos decir que el 50% de esos pensionados que cotizaron 30 o 35 años recibieron 310.000 pesos. Y esta situación es aún mucho más cruda para los recientemente pensionados, por ejemplo, las personas que se pensionaron a febrero del 2020, porque el 50% de ellos recibieron 61.000 pesos de pensión autofinanciada. O sea, lo único que pudieron hacer es ahorrar 61.000 pesos como pensión. Si hablamos de las personas de 30 a 35 años de cotización, ese número aumenta a 266.000 pesos. Es decir, todas cifras que están lejos de una línea de la pobreza familiar, están lejos de una línea de consumo básica y obviamente que no permite que esas personas puedan desenvolverse bien en nuestra sociedad. Si hablamos de tasa de reemplazo, la tasa de reemplazo es el porcentaje del sueldo, del ingreso que yo obtuve en mis últimos años, y eso calculado respecto a lo que yo estoy recibiendo de pensión. Tenemos que en promedio, o sea, la mediana, el 50% de las personas recibe 20% de tasa de reemplazo. ¿Se entiende? El 20% de mi ingreso yo lo voy a recibir como pensión, o sea, bajo de un 100% a un 20%.
Además, esto hay que decir que obviamente en todas estas cifras se afecta principalmente a las mujeres, es decir, en todas las categorías las mujeres van a tener una pensión autofinanciada y con aporte del Estado menor a la que tienen los hombres, ¿ya? Junto con esto, y para añadirse a esta crisis previsional, también hay que hablar del alto endeudamiento de las personas mayores, porque muchas de ellas están endeudadas, pero no solo endeudadas, sino que morosas. Es decir, las personas que no pueden pagar sus deudas y tienen que repactar una y otra vez para poder seguir viviendo en esa situación. Y lo que tenemos es que este último tiempo ha aumentado bastante la cifra de adultos mayores morosos. Eso como para tener un panorama más o menos general de los resultados del sistema de pensiones de la AFP. ¿Qué pasa con el COVID? ¿Qué pasó con este último tiempo? ¿Qué pasó en marzo? A mucha gente le preocupó porque salieron las noticias que los fondos de pensiones habían perdido 25.000 millones de dólares en el último tiempo. Lo que pasa es que un sistema que esté basado en las cuentas individuales y como el chileno, principalmente gestionado por administradores con fines de lucro, van a tratar de posicionar los fondos en los mercados, ¿no es cierto? Nosotros tenemos 5 fondos, A, B, C, D, E, según tipo de riesgo. Los más riesgosos, obviamente, están en mercados que están más abiertos y que por lo tanto son más sensibles a cualquier problema mundial que exista. Hoy se llama pandemia por COVID, pero mañana puede ser otro tema, guerra de divisas o problemas con el petróleo como está ocurriendo ahora, y también como ocurrió el 2008, donde también hubo una crisis mundial y esa crisis afectó gravemente las pensiones y los ahorros de los pensionados. Ahí me permito hacerte una consulta. Ahora que tú mencionas el tema del 2008, en ese año se hizo una reforma del sistema que permitió además la creación del pilar solidario. De todas formas, esa reforma, más allá de que y fue un intento de hacer alguna mejora del sistema, no lo transformó, digamos, y persistió la crisis a pesar de eso, ¿no? Hubo una mejora, entiendo, también en materia de género, en ese sentido. Si tú nos puedes contar un poquito más sobre esa reforma. Sí, mira, en esa reforma se crearon los multifondos, el fondo A, B, C, D, E, porque se daban cuenta que no podían estar todos los pensionados con el mismo nivel de riesgo. Imagínate una persona que está a 3 años de jubilar, no podía estar con el mismo sistema, digamos, dependiente de las bolsas internacionales. Entonces, eso fue una de las cosas importantes. Y lo segundo, como tú mencionas, se creó un pilar solidario, pero que a diferencia de un sistema como uno podría pensar de solidaridad, de reparto, este es más bien un pilar pequeño y solamente para las personas más pobres. Es decir, una política focalizada para las personas que están en una situación más complicada. Entonces, como tú dices, las reformas que se hicieron en el 2008 fueron más bien una suerte de respirador artificial para el sistema que ya no estaba dando luces de poder generar la promesa, que hay que recordar también, Carla, que se nos hizo una promesa inicial de que este sistema nos iba a permitir jubilar con el 75, 80 y hasta el 100% de los últimos ingresos. Todo lo cual, obviamente, hoy vemos que es bastante falso. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho ahora el gobierno luego de esa reforma del 2008, que fue bajo el gobierno de Michelle Bachelet? Ahora el gobierno, dándose cuenta de esta crisis previsional, porque hay que recordar también que las autoridades incluso no pueden hacer vista gorda de lo que está pasando, entonces reconocen que hay una crisis previsional, pero ellos solo lo ven como una crisis de bajas pensiones. Entonces lo que hay que hacer es, digamos, seguir subsidiando este sistema y haciéndole modificaciones. La primera modificación que ellos querían hacer no tenía que ver casi con nada de lo que se está discutiendo hoy. De hecho, era un cambio
aumento de algunas pensiones básicas solidarias, unos porcentajes, que finalmente lo que terminó como ley fue el 50% de aumento para los mayores de 85 años, ¿ya? Pero también había otros temas como el aumento del aporte del empleador, o sea, el hacer que el empleador pudiera hacer un aporte al ahorro previsional de los trabajadores. Ahí quisiera hacer un énfasis, porque entiendo que esa es una de las características del sistema previsional chileno. Primero, que el empleador no aporta, a diferencia de lo que sucede en casi todos los otros países. Y segundo, que es un sistema que es individual, ¿no? Está pensado como en una lógica individualista donde tus ahorros es lo de donde tú puedes echar mano, ¿no? Entonces ahí tienes que ver lo que estás diciendo. Eso. Por eso te decía, esto sigue manteniendo la misma lógica de un sistema que se cotiza, o sea, se financia a través de las cotizaciones de los trabajadores, a través de su sueldo, donde hasta bueno, sigue siendo así que hasta hoy el empleador pone 0%, y lo que pasa es que al ser individual y al estar abierto a los mercados, obviamente cada uno va a recibir la plata que le quedó, por así decirlo, ¿ya? Entonces, como decía, la posición del gobierno ha sido más bien generar cambios marginales, cambios que puedan significar, según sus propias predicciones, un aumento, pero lo cierto es que ahí hay un problema bastante grave que hemos ido analizando nosotros de la Fundación, y es que la rentabilidad promedio de los fondos cada vez se hace menor. Si la rentabilidad promedio de los fondos en los años 80 era de 12%, ahora la última década ha sido 4,5%. Por lo tanto, las promesas que se hicieron al comienzo no se están pudiendo cumplir porque el comportamiento de los mercados lo hace impredecible, pero además con una tasa mucho menor de rentabilidad, y se esperaría, por lo tanto, que eso continúe. Y el gobierno hizo mucha campaña diciendo que con el aumento de tasa de cotización, que en este momento va en 6% a cargo del empleador, iba a significar entonces casi un 40% aumento a futuro. Pero eso sería solamente verdad si es que las tasas de rentabilidad se mantienen inmutables, lo cual es muy, muy poco probable que se genere. Entonces, básicamente, así en síntesis, los cálculos que hace el gobierno se hacen en realidad pensando en las rentabilidades pasadas y no en lo que va a pasar a futuro. Por lo tanto, ninguno de los cambios que se están proponiendo hoy, que además incluyen otras cosas como, por ejemplo, se dijo mucho que iba a haber que ningún adulto mayor iba a tener una pensión bajo el mínimo, ¿no es cierto? O que se iba a garantizar una pensión igual al sueldo mínimo para las personas que habían cotizado 30 años, pero ahí hay dos trampas. La primera trampa está en decir que es una línea de la pobreza individual, cuando en realidad, si uno considera que un adulto mayor está en un hogar, no tendría por qué estar contabilizándose su línea de la pobreza en relación a eso, sino que debería tener un ingreso propio que le impidiera estar en la pobreza, ¿ya? Y el segundo punto, la pensión igual al sueldo mínimo, lo que hicieron en la propuesta era que lo indexaban al valor del sueldo mínimo presente, por así decirlo, y por lo tanto en 5 o 10 años más ese valor va a ser absurdo, porque no va a estar indexado, digamos, a un aumento que año a año uno espera que el sueldo mínimo aumente. ¿Ya? Okay. Entonces, en ese sentido, Valentina, a estas alturas se podría decir que hay una especie de consenso, o sea, es muy difícil sostener que el sistema puede como ser mejorable, ¿no? Que, o sea, solamente lo que hace es generar ganancias y crecimiento de las ganancias para las administradoras de pensiones, y los trabajadores, no, por mucho que se hagan cambios y se aumente la tasa de cotización, igual siguen siendo pensiones paupérrimas que no dan resultados. Aprovecho la intervención para decirle a las personas que nos están viendo, a los vecinos, a las vecinas, que pueden dejar sus dudas en el chat,
y consultas y comentarios, y más rato vamos a estar contestándoles con Valentín. Gracias, Carla. Eso respecto a lo que se está discutiendo de parte del gobierno, y tú hablabas de consenso, bueno, la verdad es que podríamos decir que hay más bien dos posiciones que se contraponen, pero que en el discurso público las autoridades y los expertos, digamos, pagados por las AFP, son mucho más fuertes para gritar sus puntos de vista que los movimientos sociales, las organizaciones y organizaciones como nosotros. Entonces, claro, nosotros más bien develamos que no existe un consenso, que tenemos que ser fuertes en plantear que un sistema que sigue basado en la AFP no va a dar solución, y no va a dar solución por una idea bastante simple, Carla, y es que el sistema mismo, como tú decías, puso el acento en generar este enorme fondo de los ahorros de los trabajadores, que llega a ser casi el 100% del Producto Interno Bruto, que las manejan las AFP y las compañías de seguro, pero no estaba preocupado de entregar pensiones suficientes y dignas. Entonces, el objetivo de esa, por así decir, política pública no era el de la seguridad social. Y ahora entra entonces, bueno, ¿qué es la seguridad social y cuál es el enmarque o el cuadro en el cual deberíamos situarlo? Primero, decir que cerca del 95% de los países del mundo son diferentes a Chile. ¿Qué digo con esto? Que no tienen un sistema basado en cuentas individuales. Pueden tener, pero como un componente pequeño del sistema previsional. En cambio, este 5% son países que tienen, como el chileno, el núcleo del sistema está basado en las cuentas individuales. Entonces, eso es como para que nos leamos a la luz del mundo y veamos que esto es un experimento y esto es un ensayo muy radical de la privatización de los derechos sociales. Bueno. Eso es muy importante porque a veces tiende como a normalizarse lo que pasa acá, y es como que, bueno, como rige en Chile, como aquí tiene años funcionando, debe ser que en todos lados es igual. Pero entonces, comparativamente, Chile es una excepción en el manejo de sus pensiones por la forma en que está caracterizado. Absolutamente. Y se entiende que cada país tiene su realidad y las pensiones van a funcionar de acuerdo al contexto demográfico, etcétera, de cada país. Sin embargo, Chile sigue siendo una excepción en relación al manejo de los fondos de pensión. Claro, absolutamente. Y ahí hay que distinguir varias cosas, porque en el fondo está, uno es el armado institucional de lo que estamos hablando aquí, y luego todos los otros ajustes o parámetros o consideraciones que tienen que ser en función del país, de las edades, etcétera. ¿Ya? Esas son dos cosas súper distintas. Y como te decía, me parece que es un hecho importante hablar de seguridad social. Porque en contraposición a lo que te decía de que este sistema no puso al centro de su preocupación la seguridad social de las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, hay un consenso internacional de que el derecho a la seguridad social forma parte del catálogo de derechos fundamentales de las personas. Lo encontramos, por ejemplo, en la Declaración Americana de los Derechos del Hombre de 1948, lo encontramos también en la Carta de la Organización de Estados Americanos del 48 y también en el Protocolo de San Salvador del año 88. Todas ellas se enmarcan con mayor o menor precisión a declarar que la seguridad social es uno de los fundamentos, al igual que la educación, la salud y otros derechos económicos y sociales. ¿Y ahí qué nos dicen? Porque aparte de estas declaraciones latinoamericanas, también está concebido en la Declaración de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que nos describen a la seguridad social desde su núcleo en la protección de quien no puede percibir ingresos porque está en una edad avanzada, a quien, por ejemplo, por una enfermedad no ha podido continuar su trabajo, etcétera. Entonces, lo que se basa la noción es de ciudadanía, y de esa ciudadanía con una seguridad y una protección económica. Y ahí hay tres conceptos que son importantes, entre varios otros,
Uno, la disponibilidad, es decir, que los sistemas tienen que tener disponibilidad de recursos para asegurar los principios. Segundo, que tiene que haber una adecuación en los beneficios, es decir, que, por ejemplo, definamos qué debería ser, con qué debería contar una pensión. Una pensión, por ejemplo, debería ser digna, debería no ser más bajo de un mínimo que permita vivir, etcétera. Y accesibilidad, es decir, que todos puedan acceder sin ninguna discriminación ni diferencia, ¿ya? Esos son 3 principios sobre los cuales se basa justamente la propuesta que yo les venía a traer, y porque frente a este panorama súper oscuro uno puede decir, pucha, pero ¿qué vamos a hacer? Esto es demasiado grande, grave, no hay ninguna alternativa, y sí hay alternativa, pero hay que tener 2 cosas claras en mente. Uno, los cambios no son fáciles de hacer. ¿Por qué? Porque involucra muchos temas políticos y muchas complicaciones, y por lo tanto, ciertos momentos, por ejemplo el 2008, fue un tiempo crucial en el cual, frente a esta incapacidad de las AFP para mantener el fondo previsional, se generó una presión política. Y al mismo tiempo, por ejemplo ahora, 2019, también hay que pensarlo como una oportunidad política de presión. Es decir, la visibilización de los problemas, la visibilización de alternativas es súper importante para darle viabilidad política. Entonces, no quedarnos solamente en el decir, pucha, que estamos mal, sino que podríamos estar mejor, porque tenemos la capacidad de pensar nuevas alternativas. Y aquí hay que decir también, por otra parte, que esta alternativa, la cual ha sido trabajada desde la Fundación Sol, donde le hemos dado mucho soporte técnico, no surge solamente de la Fundación, es parte del movimiento No Más FP y de una serie muy grande de organizaciones y de muchos años que han venido discutiendo y reflexionando sobre el tema de pensiones. Lo más interesante es que ahí, para el modelo de pensiones, se parte al revés de cómo se partió la reforma a la chilena. Se parte por privilegiar el principio de seguridad social. Y luego a eso se le añade la viabilización, la sostenibilidad y todos los cálculos económicos que tienen que hacerse. Entonces, el objetivo central es darle seguridad a la gente, darle protección social, y luego hay que pensar cómo se blinda este sistema para que sea lo más sólido posible. Y ahí ahora voy a pasar a describir un poquito el sistema en 10 puntos. 10 puntos que lo describen. Dale. Valentina, yo ahí te pediría, porque está muy interesante, y bueno, además yo creo que este tema de los fondos de pensiones y del sistema previsional en Chile, además se caracteriza por ser bien complejo y por ser bien difícil de digerir para los ciudadanos comunes y corrientes. Entonces, te propongo que hagamos una pequeña pausa ahora para responder algunas preguntas que se han generado de lo que hemos estado conversando, y tú después me expliques con detalle la alternativa que nos interesa mucho conocer. Ya. Entonces, fíjate, aquí algunas preguntas, algunas nos van a llevar como un poco más adelante en el tiempo, pero igual está bueno ir viéndolo así. Catalina Mena me pregunta, ¿por qué las pérdidas se recargan en los usuarios y cómo se puede cambiar eso? ¿Por qué las pérdidas se recaen en los usuarios? Porque finalmente los fondos de pensiones son de los trabajadores. Y el sistema está pensado para que obviamente las FP puedan seguir cobrando sus comisiones, a pesar de que el riesgo se lo llevan los trabajadores. Eso es algo que algunos parlamentarios han ido construyendo como propuestas y alternativas, pero en ese sentido sería bueno, pero también lo mejor es pensar una alternativa que cambie realmente el sistema y no estar viendo cómo distintos parches van a hacer que las AFP puedan ser mejores personas, por así decirlo. Así claro. Como tipo COVID. Como el virus, que tampoco pasa. Ya. Mira, por aquí nos pregunta Nino. ¿Es posible en el contexto actual de pandemia que el gobierno del Congreso autorice una liberación parcial de recursos de ahorro previsional para los dueños, es decir, para los trabajadores? Podría ser posible. De hecho, entiendo que la coordinadora No Más FP está haciendo una solicitud de urgencia, por así decirlo, también basado en
en la emergencia, por así decirlo, y que un nuevo sistema previsional va a demorar un tiempo de discusión, y entonces estaba señalando que se liberaran el 10% de los fondos. Eso es posible, tienen que haber modificaciones en los decretos ley que norman este tema. Es una atribución, eso sí, solamente el presidente de la República es el único que tiene iniciativa en temas de seguridad social, pero es factible. Ahora, ¿será lo mejor? Podría ser para un momento de ahora, pero no resuelve para nada ni el tema del COVID, ni el tema de los ingresos futuros, ni obviamente el tema de las pensiones. Claro. Mira, que hay una pregunta parecida un poquito a la primera. La hace Greinero. Previo a esa reforma, el gobierno de Frey se posibilitó la pérdida y que esta fuera un cargo al cotizante, no al administrador. O sea, el tema de que la pérdida siempre va a dejar al trabajador, ¿no? Y aquí, por ejemplo, aprovecho de hacerte la próxima. ¿Qué avance o retroceso hubo en el gobierno de Lagos Escobar? O sea, como dos momentos políticos. ¿Qué avance o retroceso hubo en el gobierno de Lagos Escobar? Como dos momentos políticos, uno el de Frey y uno el de Lagos Escobar. Sí, no, pero las principales reformas dentro de todo se hicieron en el año 2008. Antes el sistema, si bien pudo haber tenido algún cambio, alguna modificación, habían sido muy menores en términos de la magnitud de lo que significaba para el conjunto del sistema. Así es que yo diría que más bien el corte es 2008. De que se creó hasta el 2008, del 2008 hasta ahora, que el mismo gobierno de Piñera produjo una reforma, como decía, a fines del 2018, y ahora estamos en ese hito político. Ya. Bueno, aquí hay una pregunta muy concreta, muy práctica. La hace Javier Alejandro. Si muero, ¿qué pasa con mi plata? ¿Se la dan a mis hijos? Ahí depende, eso sí, eso es muy, muy, muy concreta y muy específica. Depende de varias cosas. Yo, en términos bien concretos, no le podría dar la solución porque, de hecho, es un sistema muy complejo el chileno, porque uno se puede acoger a renta vitalicia o puede tener otro tipo de pensión por edad vejez, y para cada una tiene que evaluar las posibilidades de que eso signifique que le llegue a los sobrevivientes, que es lo que se dice. Okay. Así que ahí esa paso, y si queda con una duda, que lo mande a contacto@fundacionsol.cl. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias por la opción de preguntar más a profundidad. A ver, no solo nos hace ahorrar obligatoriamente las FP, sino que además nos presentan como alternativas individuales los fondos APB. ¿Crees que esos fondos realmente sirven para algo? Esa pregunta la hace Lore. ¿Sabes qué? Lo que pasa con el APB, como es una alternativa sobre el sistema que existe, en realidad lo utilizan más las personas con más dinero, y es un sistema, por lo tanto, que puede beneficiar casos individuales, ¿ya? Es una solución individual y finalmente no aporta lo que debería ser. Lo que estamos pensando como sistema, estamos abordándolo a nivel social, ¿no es cierto? Como, ¿cómo nos podemos beneficiar todos de la mejor forma? Y si te das cuenta, hay muchas preguntas que surgen porque, uno, es un sistema complejo, porque no tienes garantizado cuánto va a recibir, porque hay distintas modalidades donde te calculan distintas tasas de riesgo, etcétera. Pero si te das cuenta, lo más sencillo sería generar un sistema mucho más unificado, un sistema único que ojalá pudiera darnos a todos una pensión digna, que no estuviéramos haciendo el cálculo, que no estuviéramos como teniendo que tener plata bajo la almohada o teniendo que tener una segunda cuenta. ¿Me entiendes? Los APB son muy conocidos en el mundo entero, pero simplemente es un añadido para las rentas más altas. ¿Por qué? Porque siempre los sistemas de pensiones tienen una cuota más alta y una cuota más baja. ¿Ya? Sí.
Ok, perfecto. Mira, aquí tenemos una pregunta de la Cote Robles que nos introduce como a la próxima parte de la conversación, que es la consulta. ¿Cuál sería una alternativa para las pensiones de AFP? Hay una propuesta desde la Fundación, un poco lo que tú nos estabas contando. Y esta contraposición entre derecho a la seguridad social, en el marco de los derechos humanos, de los derechos económicos, sociales y culturales, frente a esta noción que tenemos acá como del negocio de los fondos de pensiones, ¿no? Entonces, un poco para que nos pongas en ese contexto, y después pasaríamos a hablar más de la actualidad, el contexto de estallido social, pandemia, y ahí vamos armando ya el resto de la conversación. Perfecto. Mira, quiero partir como primer punto, yo te dije que te voy a decir 10 puntos centrales de la propuesta alternativa que la desglosa y digamos, cuáles son los elementos que la caracterizan. Primero, y uno súper, hiper importante, es que se va a respetar a cada persona lo que ahorró en su cuenta individual. Y lo que cada pensionado recibe actualmente lo va a seguir recibiendo. Y el sistema de reparto va a simplemente completar para cada, digamos, pensionado antiguo o para cotizantes antiguos al sistema, va a completar las tasas de reemplazo que corresponden según los años cotizados. ¿Ya? Esto es muy importante porque muchas personas se genera ese miedo, no, es que me van a quitar mi plata, no, quizás no voy a ganar más. Mentira. Con esta propuesta todos ganan más, todos, absolutamente todos, incluso las personas que tienen más recursos. Una primera propuesta, o sea, un primer punto tiene que ver con un aumento gradual en la tasa de cotización, porque nosotros también consideramos que el 10% actual es muy bajo, pero lo que proponemos es que lleguemos a un 18% hasta el año 2027, paulatinamente, pero que ahí sea 9 y 9% cada uno, el empleador y el trabajador. Entonces ahí cada uno va a poner el 50% de la cotización. Luego, los ingresos habituales va a ser complementado, es decir, los ingresos habituales son por cotizaciones, ¿no es cierto? Esta cotización de trabajadores y empleadores va a ser complementado por un aporte estatal que va a significar un aumento progresivo de lo que gasta ya ahora mismo. El Estado gasta muchísima plata en las pensiones, de lo que gasta ya, y va a subir a un 6% en régimen. Va a llegar a ese monto. Entonces va a tener un aporte estatal, un aporte de trabajadores y un aporte de empleadores. Tercer punto, reconoce cada mes y cada año cotizado, a diferencia de hoy, porque hoy lo que ocurre es que tú tienes la plata que tienes después de que cotizaste X años, pero aquí la idea es que haya una tabla en la cual tú tengas un beneficio definido, es decir, tú cotizaste X cantidad de años y meses y tú vas a saber que vas a tener una tasa de reemplazo de tu ingreso de tal porcentaje. De ahí les voy a dar 2 ejemplos como para graficarlo, ¿ya? Número 4, va a compensar a las mujeres con años de cotización extra debido a su mayor carga de labores domésticas y en las labores de cuidado, y ya de por sí por la discriminación que tiene en el mercado del trabajo. Eso también es importante porque eso no lo hace el actual sistema y es lo que genera las grandes brechas que vemos entre hombres y mujeres. Número 5, se va a integrar a todos los afiliados y pensionados del sistema antiguo de caja, es decir, ahora lo que te decía, vamos a tener un sistema unificado, todos, los de las antiguas cajas, los del antiguo sistema de FP y todos los nuevos cotizantes en un único sistema, ¿ya? Número 7, se integra el sistema de reparto el Fondo de Reserva de Pensiones, que actualmente ya administra el Estado, que tiene cerca de 10.000 y tantos millones de dólares, 10.436 millones de dólares a este fondo de sostenibilidad financiera del sistema. Además, se va a poner todo el fondo que administran la AFP y las reservas técnicas que administran las compañías de seguro. Con esto tenemos que el fondo que le daría sostenibilidad financiera a este proyecto, a esta alternativa, estaría compuesta por cerca del 100% del Producto Interno Bruto chileno. ¿Ya? Eso es lo que le da garantía.
Luego, también se propone integrar a los independientes, que esto es una cuestión bien compleja, especialmente porque hay falsos independientes, ¿no es cierto? Hay muchos trabajadores honorarios que no son independientes. Bueno, ese es un tema que el Estado tiene que ver y tiene que preocuparse realmente de tener trabajadores asalariados en las condiciones óptimas. Pero aquí lo que se está pensando es que se integren los independientes, que coticen un 9% de sus boletas de honorario y que el contratante del servicio pague un 9% más. Por lo tanto, ahí se generaría la seguridad social necesaria para que los independientes también tuvieran la misma cantidad de prestaciones y la misma cantidad de beneficios a la hora de jubilar, cosa que hoy no tienen. Hoy no tienen nada, recién ahora están obligando a los independientes a cotizar, pero en un sistema de la AFP que sabemos que va a ser poco insuficiente y bastante costoso para nosotros por el tener que pagar la comisión y otro tipo de cosas que el sistema actualmente nos exige. El penúltimo punto, entonces, se mantiene la edad de jubilar. Esto es importante, ¿sabes por qué? Porque en las propuestas que ha hecho el gobierno desde fines del 2018, lo que hacen es aumentar beneficios por edad de jubilación. Entonces a ti, si tú jubilas a los 75 años, te van a dar más beneficios que si jubilas a los 65 años. Por lo tanto, eso es un aumento de la edad de jubilación por secretaría. Tú no decretas un aumento de la edad de jubilación, pero estás haciendo que las personas retrasen su edad de jubilación para obtener más beneficios. Y por último, y esto también es muy, muy, muy importante, se cambia la pensión básica solidaria focalizada en el 60% más pobre por una pensión universal no contributiva que cubrirá el 100% del salario mínimo. Aquí, 3 cosas importantes. Uno, que no es focalizada, es el 100% de las personas que no tienen medios para haber tenido una mejor pensión. Después, se trata de un monto de ingreso mínimo, por lo tanto ese monto siempre va a ir variando, no lo deja fijado, por ejemplo, en 319.000 pesos. Y por último, se trata de una pensión solidaria que va justamente a cubrir a la totalidad de las personas y por lo tanto a hacer más accesible el sistema, ¿ya? Y este conjunto de propuestas que yo después se lo puedo hacer llegar a las personas que quieran, va en conjunto con una tabla, porque ¿cuál es la base de un sistema de previsión social basado en la seguridad social? Es que tú, por ejemplo, tengas la certeza de que tú cotizas una cantidad de años y vas a tener una pensión determinada según esa cantidad de años que cotizaste. Y entonces en cada año de cotización, cada aumento de año va a ir asociado de un porcentaje de tasa de reemplazo y va a tener una cota máxima y una cota mínima. Ahora te explico. Por ejemplo, si una persona tuvo un ingreso de 500.000 pesos, ¿ya? Tú trabajaste y el último sueldo o los últimos sueldos que se utilizan para calcular tu pensión son 500.000 pesos. En esta tabla, la tabla que va en conjunto con la propuesta, dice que si esta persona, por ejemplo, cotizó 25 años, es decir, una persona con un sueldo de 500.000 cotizó 25 años, tiene que tener una tasa de reemplazo del 60%. ¿Ya? Uh-huh. Ya. Entonces, ese 60% son 300.000 pesos. Pero esos 300.000 pesos, o sea, esos 300.000 pesos, entonces tú te vas a ir con una jubilación del 60% de tu sueldo. Claro. Perfecto. Una persona, si tiene 1.000.000 de pesos que ganaba, pero este es otro caso, una persona que cotizó solo 10 años, ¿ya? Si cotizó solo 10 años y con ese sueldo de 1.000.000, debería poder acceder hasta el máximo de un 30% de su sueldo, ¿ya? Uh-huh. Eso es según la tabla de, digamos, de años cotizados.
Si esa persona se cotiza, va con el 30% de su sueldo, se iría con 300.000 pesos. Pero con la idea de ir incentivando que más gente cotice más años, más meses, va a haber una pensión mínima garantizada que en ese tramo de los 10 años tiene un mínimo de 376.000 pesos. Y por lo tanto no se va a ir con 300.000 pesos, sino que con 376.000 pesos porque cotizó más. ¿Se entiende? O sea, está equiparado al ingreso mínimo. ¿Ah? Está equiparado al salario mínimo. No, pues, es más que el salario mínimo. Es más que el salario mínimo. Ya. Esa igual es una base bastante... Es mejor. Es mejor, y a lo que voy es que todas las personas van a cotizar bien, si es que, o sea, van a obtener buenas tasas de reemplazo si es que cotizan mucho. Imagínate, yo te estaba dando un caso que cotizó 10 años solamente. Claro. Y esa persona se va a ir con algo mejor que el sueldo mínimo, porque el sueldo mínimo sería el piso mínimo para las personas que no cotizaron. Entonces, si las personas cotizan, siempre van a sacar más que el salario mínimo. ¿Se entiende? Importante. Valentina, ahí aprovecho, bueno, tenemos el tiempo súper acotado, voy a hacerte unas preguntas que tenemos acá pendientes, pero aprovecho de preguntarte yo, esta propuesta que ustedes han elaborado y que además respalda la proposición de un conjunto de movimientos sociales y organizaciones, ¿está en qué estatus? ¿Se presentó al Congreso? ¿Están socializando? ¿En qué estatus está? Te cuento. Sí, como te decía, es una propuesta que ya se había elaborado por primera vez en 2016 y en esa oportunidad, bueno, se hizo un lanzamiento público, se ha hecho harta campaña para visibilizar la propuesta, al menos llevarla a ciertas asambleas sindicales o barriales, pero además el proceso de la coordinadora No Más AFP ha llevado a hacer cabildos. Se hicieron cabildos el año 2017 y ese mismo año, al año siguiente, se hizo una iniciativa popular de ley. Entonces, se creó un texto, digamos, como si fuera un proyecto de ley, se llevó toda esta propuesta a proyecto de ley y eso se le presentó a todos los parlamentarios de la oposición. Okay. Y entonces se les hizo llegar y se les ha incentivado obviamente a que permitan o aprueben esta propuesta y siempre se ha estado, digamos, en comunicación con los distintos actores políticos en las distintas esferas, porque la gracia de esto, como te decía, es que se visibilice el hecho de que no estamos tan mal, no es que estemos recién pensando en alternativas, sino que ya existe una alternativa que es concreta, que tiene cálculos, que está basado en predicciones, etcétera. Entonces, sí, igual pareciera que también depende un poco de la voluntad política, ¿no? Como casi todo. Carla, como todo, y lo importante, y por eso también agradezco mucho este espacio, porque lo importante es que todos nos empoderemos y seamos capaces de demandar lo justo. Y como decía, ahora no es solamente el no más AFP, sino que es sí a un sistema de reparto, sí a una alternativa, un sistema que realmente nos pueda dar dignidad. Y ahí un punto bien importante, no sé quiénes nos están escuchando, pero quizás algunas personas que están a punto de jubilar o personas que ya están jubiladas y dicen, pucha, a mí no me toca el cambio, vendrá para otros. Pero no, si impulsamos este cambio, sería un cambio para ahora y que beneficiaría a todos y todas. ¿Se entiende, no es cierto? Es como que no es que estemos dejando atrás. Eso, es un efecto inmediato de mejora para todos y que les puede llegar a todos. Entonces, muy importante que traten de estudiar un poquito más. El documento es súper sencillo en todo caso. Se los puedo hacer llegar a ustedes, por ejemplo, para que lo socialicen en la asamblea y todo. Sí, nos interesa mucho porque además aquí, fíjate, Suri Catalina nos consulta algo que tiene que ver con lo que tú estás comentando. ¿Cómo ampliar la difusión de esta información que es tan necesaria de ser escuchada por todos y todas con explicaciones claras y simples? Entonces, como fundación sabemos que hacen una labor pedagógica súper importante, pero igual hay que seguir viendo cómo se hace difusión de estos temas, ¿no? Absolutamente. Yo creo que ustedes como asambleas tienen un rol fundamental, porque en el fondo
probablemente si ustedes no estaban tan enterados de la propuesta es porque ha estado más en circuitos sindicales, quizás, o en otros circuitos. Y lo que interesa es poder volcarla a todas las personas, a todos los públicos de todas las edades. Y ahora que estamos también a puertas de un proceso constituyente, quizás, probablemente, también estemos pensando y discutiendo qué contenido queremos dar. Es así. Mira, por aquí nos pregunta Ernesto Barros. Las inversiones en el mercado de capitales del ahorro previsional otorgan derechos a las empresas en que se invierten los fondos a elegir directores. ¿Qué propone Fundación Sol sobre esos derechos? Quizás es una de las partes no más abordadas o sea, ¿qué pienso sobre esos derechos o cómo sería la alternativa? ¿Puedo responder los dos? Me parece que hoy en día el sistema no es suficientemente equilibrado y que por lo tanto, claro, las AFP son las que designan los directores, pero no tienen ninguna conexión con los trabajadores. Ahí un primer punto negativo. Y para la propuesta, lo que se genera sería algo así como un consejo tripartito con composición de miembros del Estado, del gobierno, perdón, con miembros de los trabajadores y de los empresarios que estarían supervigilando el cómo se harían las inversiones, porque eso es lo más importante. ¿Cómo se invertiría si ahora tenemos un porcentaje muy importante y que lo podemos hacer de otra forma? Es decir, que no estén abiertos a los mercados, abiertos a que se caiga, qué sé yo, las bolsas. Claro. Bueno, hay mucho que se puede hacer. De hecho, lo importante sería pensar cómo los recursos de todos los trabajadores y trabajadoras pueden ser resguardados, pero además servir para proyectos de gran envergadura de desarrollo, por ejemplo. Y ahí hay otra cosa que también hay que preocuparse, de que, por ejemplo, sería importante para las empresas, nos forzaría a tener mejores actitudes si es que se dijera que los fondos de pensiones de los trabajadores no se podrán invertir en empresas que dañen el medio ambiente, que tengan prácticas antisindicales, etcétera. Eso sería también parte de los intereses de los trabajadores resguardando sus propios recursos, pero perfecto, como una mirada país. Ya, te comento 3 cuestiones porque ya estamos con el tiempo súper corto. La Paula Serralta nos dice un comentario: en Chile no hay seguridad social. Y después Connie Astorga nos consulta: para las personas que ya están a puerto de jubilar, ¿qué se propone para mejorar su situación previsional al momento de terminar su edad laboral? Buena pregunta. Para reiterar lo que ya había dicho, con esta propuesta que les estaba contando, la propuesta de la coordinadora Nomás AFP, se mejoran inmediatamente las pensiones para todas las personas de partida. No sé, esa persona que preguntó cuántos años cotizó, por ejemplo, pero por ejemplo, si yo les mando esa propuesta, la persona puede ver, yo coticé tanto, okay, tengo tal sueldo, con esta propuesta alternativa yo tendría una pensión de tanto. Es algo que todas las personas... Así ya, vamos a revisar los documentos de ustedes, los vamos a estudiar aquí y vamos a socializarlos. Oye, bueno, nos van a quedar algunas preguntas sin responder porque, bueno, obviamente el tema es amplísimo, complejísimo y hay mucha curiosidad y muchas ganas de entenderlo mejor. Sin embargo, quiero que ojalá podamos cerrar con una consulta que nos hacía Joaco, que también tiene que ver con el tema de la Constitución. ¿Existe relación entre las AFP y la Constitución? Y por otra parte, yo también te consulto, el momento constituyente es un espacio de oportunidad política, un poco tú lo decías ahora, para abrir este debate sobre la seguridad social. Y porque un poco nos sitúan en el momento actual, ¿no? El estallido social, las demandas, la trayectoria del movimiento No Más AFP como uno de los más significativos de los últimos tiempos en Chile y cómo eso se conjuga para este tipo de propuestas alternativas como las que ustedes están haciendo. Sí, justamente yo creo que esto se liga de manera muy directa al proceso constituyente. La pregunta que me hacían respecto de cómo están las AFP en la Constitución, en realidad no están en la Constitución, eso está en el DL 3500, que es una de las cosas que también habría que derogar, pero en la Constitución lo que se señala únicamente es, espérate, déjame buscarlo,
lo que se señala en la Constitución hoy en día es que el derecho a la seguridad social será, se dice que van a haber leyes de quórum calificados, se dice que el Estado va a supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, pero ahí se dice que la acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, no dignas, no suficientes, no basada en el principio de la seguridad social. ¿Se entiende? Entonces, claramente el artículo número 18 del artículo 19 tiene muchas falencias muy evidentes, aunque uno de los principales problemas escollos ahora, right now, es el DL 3500, que es donde se fundan finalmente las AFP y todo lo que se escribe en el sistema actualmente. Pero para concluir, entonces, el tema de la discusión constitucional debería ser un espacio para que nos preguntemos sobre cuáles y cómo queremos que queden establecidos los derechos sociales en la Constitución, dentro de los cuales el derecho a la seguridad social es un pilar fundamental, especialmente en nuestra fase actual de mayor envejecimiento de la población y donde necesitamos que exista una protección para todos y todas de manera igualitaria y digna, no solo uniforme, sino que con un componente sustantivo, ¿no es cierto? Para que no haya abuelitos pobres, para que no haya todo lo que estamos viendo hoy en día. Sin duda que eso será de mucha incidencia para equilibrar las desigualdades sociales que existen en Chile, ¿no? Así que es fundamental, pareciera que es uno de los temas fundamentales a discutir en la Constitución. Oye, Valentina, bueno, queremos agradecerte muchísimo, de verdad, por este espacio que nos has dado, este tiempo, toda la información, los datos súper concretos que nos has entregado. Además, queremos invitar a todos que nos están viendo a que sigan las redes y la página de la Fundación Sol, que siempre tienen como mucho material, además muy digerible, muy fácil de entender sobre este y otros temas. Queremos agradecerles a todos los que nos están escuchando. Ahorita tenemos 72 personas que están pendientes de lo que estamos conversando. Eso está muy interesante y ojalá seamos cada vez más discutiendo estas cuestiones. Y bueno, y queremos invitarlos a todos y a todas también a difundir esta información, porque va a quedar acá en la historia del Instagram de Rosario Organizado por 24 horas, compartirlo, socializarlo, y además invitarlos a que las próximas actividades que tengamos, el lunes que viene vamos a tener otra actividad que tiene que ver con derechos del trabajo, y estamos todos los lunes haciendo actividades como de este tipo para mantenernos movilizados a pesar de que estamos en las casas. Entonces, Valentina, muchísimas gracias y ojalá podamos hacer alguna otra actividad cuando podamos reencontrarnos personalmente contigo. Por supuesto, Carla, nosotros súper con harta disposición.